Buenos días. Buenos días. Hoy estamos otra vez aquí, domingo, 8 de la mañana en Los Ángeles, 11 de la mañana Caracas, 5 de la tarde Madrid. Qué gusto. Tenemos algunas dificultades esta mañana para poder conectarnos en YouTube Live. Esa es la razón por la cual tenemos estos 3 minutos de retraso. Pero bueno, igualmente lo vamos a grabar y lo vamos a subir en YouTube. Entonces, hoy vamos a conversar eh, sobre cáncer de vejiga. Quería nuevamente darle las gracias a Aníbal Larriba, a Aref Sayed y a Laura Carolina Pérez, que son nuestros fellows de investigación, por haber colaborado y ayudado en montado esta presentación y haberla simplificado, que estoy seguro que va a ser del agrado y del entendimiento de todos. Vamos a hablar de cáncer de vejiga y al final, como hicimos la vez pasada cuando hablamos de cáncer de testículo, vamos a conversar con algunos pacientes y vamos a conversar a responder alguna pregunta de lo que ustedes quieran hacer a través del chat. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre cáncer de vejiga. En un segundo voy a compartir mi pantalla y para que podamos ver la presentación. Entonces, bueno, vamos a hablar de cáncer de vejiga. Como ustedes todos saben, esta es la vejiga. Es una especie de reservorio, una especie de tanque que está en la parte de abajo del abdomen, que evidentemente sus paredes están formadas por músculo y es como una especie de globo donde se colecta la orina, se almacena la orina y después a través de la uretra es expulsada al exterior. A la vejiga llegan estos dos pequeños tubos amarillos que vienen de los riñones, que son los uréteres, que traen la orina que viene de arriba, y luego sale al exterior. Aquí están viendo el esfínter, que cierra el cuello de la vejiga para controlar las micciones a voluntad. La pared de la vejiga tiene una serie de capas, una capa interna, que es llamada mucosa, y básicamente tiene lo que se llama un epitelio de transición o un urotelio, es decir, la piel que recubre la vejiga por dentro. Después tiene una capa muscular que tiene diferentes niveles, pero fundamentalmente es músculo, orientado en diferentes direcciones. Y luego al final tiene una capa serosa que está recubierta por un peritoneo, que es la cara de la vejiga que da adentro del abdomen. Aquí podemos ver un corte de lo que sería la pared de la vejiga. Están viendo el espesor de la capa muscular y está viendo la capa mucosa, esa capa interna. Están viendo todas esas células, cómo van avanzando en la medida que van madurando dentro del epitelio, dentro de la vejiga. Y lo importante de conocer aquí es que el cáncer de la vejiga se origina de estas células, de esta capa interna. ¿Okay? Y comienzan a crecer de forma descontrolada, crecen hacia adentro de la vejiga y tienen unas raíces. Yo siempre digo que es como un pequeño árbol, y este pequeño árbol, como un pequeño coliflor, que nace dentro de la vejiga, también tiene raíces y ramas que van hacia adentro. Hay algunos que tienden a crecer más hacia adentro de la vejiga y no son infiltrantes, son poco invasivos. Y hay otros que, por el contrario, sin necesariamente crecer mucho hacia adentro, crecen dentro de la pared de la mucosa, luego avanzan hacia el músculo. Yo siempre digo que es como si se imaginan un árbol dentro de esta habitación. Las raíces del árbol están apenas ocupando las cerámicas del piso. Cuando pasan a los bloques de la habitación es donde están todas las tuberías que van de un lado a otro, y por lo tanto dentro del músculo, que es esa capa gruesa, están las vías para diseminar la enfermedad. Entonces, por eso es importante cuando la enfermedad se hace infiltrante. Se estima que en Estados Unidos van a haber 81.000 casos nuevos para este año. Es más predominante en Estados Unidos en hombres que en mujeres. Esto no es así
en otros países, por ejemplo en España, es mucho más alta la incidencia en mujeres que lo que es en Estados Unidos, y fundamentalmente se debe a los hábitos tabáquicos. Hay países en Europa donde la mujer fuma más que en proporción a otros países. Se estima que en Estados Unidos van a haber 17.000 personas que van a morir por cáncer de vejiga, y fundamentalmente, evidentemente, más hombres que mujeres, puesto que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Aquí están viendo las incidencias a lo largo de los años, se han mantenido más o menos parecidas en hombres en relación a mujeres a lo largo, y el otro que están viendo, la incidencia del 2016 al 2020 era 20.1, eso lo vamos a ver ahorita en esta gráfica. ¿Qué significa esto? Esto lo habíamos visto y ya están familiarizados con esto cuando hablamos, por ejemplo, de testículo, que era más o menos 6 hombres de cada 100.000. En el caso de vejiga es 20 personas por cada 100.000. Están viendo, por ejemplo, para que tengan una idea, cuando vemos todos los cánceres, vemos que el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en Estados Unidos, en Venezuela no, en Venezuela es el cáncer de cuello uterino, y como aquí en Estados Unidos el 7.6, porque bueno, en Estados Unidos están todas vacunadas contra la vacuna del VPH, por lo tanto la incidencia del VPH, el cáncer de cuello uterino, es mucho más baja, que en Venezuela no. En Venezuela el primer cáncer es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de mama es 125 mujeres por cada 100.000. El segundo más importante es el cáncer de próstata. Y están viendo que la vejiga representa el segundo cáncer más frecuente en urología. Ya hemos hablado del cáncer de cuello uterino, ya hemos hablado ahora de vejiga, hemos hablado de testículo. Vamos a hablar la semana que viene de cáncer de colon, ya hablamos de cáncer de pulmón, y nos va a faltar hablar de cáncer de piel, que es melanoma. Y por supuesto, con eso después vamos a ver, ya hablamos también de cáncer de mama, y vamos a conversar en forma general cuáles son las sugerencias de prevención que debemos hacer tanto hombres como mujeres, qué exámenes debemos hacernos en forma anual, conociendo ya cuál es la incidencia de los cánceres más frecuentes. Esto es más o menos para que tengan una idea de la sobrevida. Para el cáncer de vejiga que está localizado, la sobrevida a los 5 años es un 70%, es bastante buena, y sobre todo va bajando en la medida que la enfermedad se va haciendo metastásica. Como siempre, el concepto es, si podemos prevenirlo, hay cánceres que podemos prevenir, sobre todo cuando sabemos un factor causal como este, que es el cigarrillo, igual que el cáncer de cuello uterino. Hay cánceres que no podemos prevenir, por lo tanto no podemos hacer nada para evitarlos, pero podemos diagnosticarlos precozmente, para tratarlos en una etapa precoz. El cáncer de vejiga no escapa a eso, hay que tratar de diagnosticarlo a tiempo, hay que saber que el cáncer de vejiga es recurrente, puede salir en otros sitios de la vejiga donde distintos al que fue resecado, y por lo tanto estos pacientes requieren una supervisión muy de cerca. ¿Cuáles son los factores de riesgo que no podemos modificar? Por supuesto, la edad. Sabemos que sucede en hombres mayores de 55 años la mayoría, no podemos cambiar la edad. Hombres y mujeres, sucede más en hombres que en mujeres, ya vimos que tiene que ver con los factores ambientales de exposición. Hay infecciones urinarias crónicas, que estos cambios, sobre todo se ha visto asociado con leishmaniasis y cierto tipo de infecciones crónicas a largo plazo, producen estos cambios inflamatorios en la vejiga. Esquistosomiasis, sobre todo en Egipto, se ha descrito por estas infecciones crónicas. Pacientes de raza blanca están más propensos. Antecedentes personales o familiares de cáncer de vejiga u otro cáncer urogenital es importante. Pacientes que han recibido radiación pélvica, esto lo vimos en pacientes con cáncer de testículo, que a lo largo de haber recibido radiación tienen un mayor riesgo de enfermedades, de desarrollar cánceres, y defectos congénitos de la vejiga es muy, muy raro. Entre los factores que podemos modificar está el cigarrillo, por supuesto, el tabaquismo. Se ha descrito la exposición a sustancias químicas en pacientes que trabajan en industrias que están expuestos a uso de estos colorantes y estas sustancias químicas durante largos tiempos. Se ha asociado, también está asociado con el uso de altas dosis de pioglitazona y algunos otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Y, por supuesto, algunos suplementos alimenticios
que contienen ácido aristolóquico, que es lo que llaman el jengibre salvaje. Realmente eso no lo he visto, pero está descrito como factores de riesgo modificables. ¿Cuáles son los síntomas? Lo más importante es la hematuria no dolorosa, eso significa la presencia de sangre, generalmente sangre visible. Puede ser sangre microscópica, que solo la veamos en el microscopio, pero generalmente es sangre visible y no tiene ningún otro síntoma y sucede de forma intermitente. Es muy importante cuando un paciente tiene sangre en la orina sin ningún otro síntoma, debe acudir al urólogo, no solamente con ningún otro síntoma. La presencia de sangre en la orina debe ir al médico, pero la presencia de sangre en la orina sin otro síntoma, el problema es que como el paciente no tiene ningún otro síntoma y desaparece, el paciente piensa que se mejoró y a los meses vuelve a sangrar. Y es cuando el tumor se va descamando, que sangra y él para de sangrar. Otros síntomas, puede haber frecuencia urinaria, ardor al orinar, puede haber, por supuesto, los tumores de vejiga pueden estar asociados con infección urinaria. Y por eso también en pacientes con infecciones urinarias a repetición uno debe descartar la presencia de tumores de vejiga. En los tumores las bacterias se meten, vamos a ver los tumores, y es difícil a veces erradicarlas, y son responsables a veces de infecciones recurrentes. Entonces la presencia de infecciones recurrentes también hay que descartar que debajo, que de base no haya un tumor vesical. Pueden producir retención de orina cuando hay sangramiento dentro de la vejiga se llena de coágulos y el paciente no puede orinar. O, por supuesto, que se está parando de noche para poder orinar. ¿Qué hacemos para el diagnóstico? Por supuesto, hacemos todos estos antecedentes médicos, el examen físico, hacemos exámenes de orina para ver o no la presencia de sangre. Podemos hacer estudio de citología de la orina, es decir, mandamos orina al laboratorio pero no al laboratorio normal, sino al laboratorio de anatomía patológica para ver si en las células que se descaman en la orina hay células cancerosas o precancerosas. Se hace cultivo de la orina también para saber si, por supuesto, si esto es infección urinaria o coincide con una infección urinaria. Hoy en día se han desarrollado una serie de marcadores tumorales que se pueden hacer pruebas que se hacen en la orina. Estos son diferentes los nombres comerciales que se hacen. Estas pruebas se hacen en estas células que se han descamado, que están dentro de la orina y se estudian. Y la forma, digamos, más precisa es a través de la cistoscopia, que podemos entrar dentro de la vejiga con un endoscopio, como se entra dentro del estómago, como una gastroscopia, y es para ver la vejiga por dentro. Y esto se puede hacer con luz blanca o la cistoscopia normal, o con lo que se llama la cistoscopia con luz azul, que se coloca una sustancia dentro de la vejiga antes de la cistoscopia, y se hace generalmente media hora, 45 minutos antes. Esta sustancia se fija generalmente en las células anormales, en las células cancerosas, y cuando uno hace la endoscopia, uno evidencia estos cambios de la coloración al cambiar la luz, y te permite de alguna forma más precisa poder ver cosas que con la simple luz blanca no son visibles. Esto es la cistoscopia. Esto está conectado a una cámara de video que permite ver, permite tomar fotos, permite hacer video de lo que estamos viendo dentro de la vejiga. Esto es un ejemplo, esto es una cistoscopia, estamos dentro de la vejiga y ven estos pequeños arbolitos. Generalmente ellos están cerca de los vasos sanguíneos, porque son los que nutren el arbolito. Ven que tienen su vaso, ven aquí una lesión mucho más grande, con calcificaciones afuera, mucho más fea, de aspecto mucho más sólido. Nosotros generalmente ya con el aspecto que vemos en la cistoscopia podemos de alguna forma intuir si esto es un tumor sólido, si esto es un tumor apenas una verruga papilar, cómo es la base de este tumor, qué tan agresivo se ve. Nos permite tener una idea de eso. Aquí están viendo cuando se ve muy sencillo, muy pequeñito, o cuando se ven estas lesiones más grandes. ¿Qué otro estudio hacemos ya una vez que hemos encontrado esta lesión en la vejiga? Recuerden que la orina viene de los riñones. Hay que estar muy seguro que estas células no estén viniendo desde el riñón, de la misma tubería que recubre la vejiga por dentro, recubre la pelvis del riñón por dentro, y hay que estar seguro que estas células y que estos tumores no existan también dentro del sistema superior. Hay pacientes que los operamos de la vejiga y vienen otra vez con recurrencia del tumor. Esto puede suceder, pero hay que estar seguro que la recurrencia no sea porque el tumor esté en el urotelio, en el riñón, y el riñón esté orinando estas células permanentemente a la vejiga. Entonces, sobre todo,
estudiamos, además de estudiar la vejiga, estudiamos el tracto superior para estar seguros que no hayan lesiones en los riñones o en el uréter, que es el tubo que ya sabemos que viene del riñón a la vejiga. Adicionalmente a este estudio, hoy en día no hacemos simplemente placas simples, hacemos tomografías con contraste endovenoso, porque adicionalmente queremos ver, queremos ver el espesor, el grosor de la pared de la vejiga, queremos ver si hay ganglios linfáticos o nódulos linfáticos por fuera de la vejiga, que nos hagan pensar en que la enfermedad ya avanza, ocupa toda la pared. A veces cuando ocupa toda la pared obstruye estos conductos y también vemos que el riñón no hay tumor, pero está dilatado porque está obstruido al drenar. A veces hacemos, por supuesto, también estudios de huesos cuando el paciente tiene síntomas, cuando la enfermedad sospechamos que se ha ido a los huesos, para evaluar a dónde más se ha encontrado la enfermedad. Volviendo al aspecto del tumor, aquí básicamente pueden ver los diagramas cuando el tumor se clasifica básicamente en lo que se llama no invasivo, cuando se ve que es superficial, él ocupa diferentes formas, tiene plano o puede ser papilar, y puede infiltrar lo que se llama la submucosa, pero no llega al músculo, y después cuando va creciendo y avanza hacia el músculo. Tradicionalmente se llamaba cáncer de vejiga superficial y no superficial. Hoy en día se prefiere la terminología en invasivo y no invasivo, porque a veces el concepto de superficial se tomaba como que era poco importante, por eso se usa más invasivo versus no invasivo, y básicamente el invasivo es el cáncer que avanza hacia las capas más profundas, tomando la capa muscular. Hay cánceres, aquí estamos viendo básicamente el tipo histológico, como ya vimos también en el cáncer de testículo. La mucosa tiene fundamentalmente células transicionales, pero puede originarse y puede producirse desdiferenciaciones, y no solamente puede ser de células transicionales, aunque el 98% del cáncer de vejiga es de células transicionales. Puede haber adenocarcinomas, puede haber carcinoma de células pequeñas, puede haber sarcomas en vejiga, puede haber melanomas en vejiga, pero son extremadamente raros. El 98% son que se originan de las células transicionales, escamosas, y son carcinomas de células transicionales. ¿Cómo se hace la estadificación? Bueno, ya vimos, se verifica cuál es la infiltración y el tamaño del tumor, se verifica si hay ganglios linfáticos y si hay enfermedad metastásica. Durante el examen físico, o cuando se está haciendo incluso la cirugía, se hace el examen bimanual, que además de hacer la resección, se palpa el abdomen totalmente relajado y se ve si el tumor se palpa, si se palpa que la vejiga está fija. Se revisan los estudios de imágenes, se revisa la biopsia que se hizo durante la resección, y todos estos estudios son los que permiten llegar a cuál es el estadio de la enfermedad. Una vez que tenemos el estadio de la enfermedad, si la enfermedad está confinada, es lo que se llama menos de T2, o no está confinada, es por encima de estadio T3. Esta básicamente es una lámina compleja, pero básicamente quiero aquí que veamos una sola línea. Es lo que se llama el T2, básicamente el T1, el tumor que invade la submucosa o lámina propia, pero está ahí, digamos, el nivel superficial. Pero a partir del T2, el tumor invade el músculo. Si invade el T2, se clasifica en TA y en TB, T2A y T2B, si apenas agarra la parte más próxima del músculo hacia la vejiga, o si invade la parte más profunda del músculo. Y eso es importante porque, por supuesto, nos dice qué tan profundo en el músculo. Otra cosa importante es que el T1 no solo es importante a dónde llegó, sino también es importante ver el grado de las células, ver qué tan agresivas son las células. Mientras más agresivas son las células, independientemente de que sea superficial, más riesgo tiene de hacerse agresivo. Entonces, por esa razón, tumores de T1, pero que son de alto grado, son células muy agresivas,
es totalmente distinto a los tumores T1 con células poco agresivas. Y ahí es donde está realmente la gran diferencia en el tratamiento. Aquí estamos viendo, en resumen, más o menos la misma lámina, cuando ven que el cáncer, como se mete ya en la capa muscular. Un poco el mismo concepto, cómo va avanzando, y aquí el cáncer llega a la muscularis, llega a la mucosa, pero no ha entrado dentro de la capa muscular, es lo que se llama el estadio 1, y aquí el estadio 2, cuando ya se mete en lo que es la muscular superficial, no es la muscular, la primera capa no es la muscular profunda, pero ya es la gran diferencia, y esto es lo que debemos recordar básicamente entre un tumor superficial y un tumor no infiltrante contra un tumor infiltrante. Por supuesto, lo que verificamos es si hay ganglios linfáticos, si la enfermedad se fue de la vejiga y llegó a los ganglios linfáticos, o si se fue al resto del cuerpo. Y sobre todo, si se va por encima de los ganglios que están a nivel de la bifurcación. Aquí estamos viendo cuál es el tratamiento cuando el tumor es superficial o no infiltrante. Generalmente se hace la resección transuretral. Siempre empezamos con una resección transuretral, sobre todo porque nos permite el diagnóstico. En ocasiones no se puede extraer el tumor completo, pero la intención es que con la resección transuretral se haga la resección completa. Cuando se ve que el tumor definitivamente infiltra la capa muscular, el tratamiento básicamente cuando el tumor se ve que es superficial, no infiltrante, se reseca y se decide de acuerdo a la cantidad de tumores y a la agresividad del tumor si el paciente debe recibir quimioterapia intravesical. ¿Estamos claros? Entonces, si el tumor es no infiltrante, es superficial, si son muchos tumores, si el tumor era muy grande, si el tumor es de grado alto o si hay carcinoma in situ, uno decide si el paciente debe ir simplemente a observación o debemos colocarle alguna sustancia dentro de la vejiga, que es quimioterapia intravesical. Cuando el tumor ya no es no infiltrante, sino que infiltra el músculo, ya no usamos la quimioterapia dentro de la vejiga, la intravesical, porque no va a actuar con esa profundidad, y en esos casos básicamente tenemos dos opciones, que es remover la vejiga, que es la cistectomía, o la radioterapia. En ambas circunstancias, lo ideal es que va precedida de quimioterapia sistémica. El paciente se la quimioterapia y luego se somete a la cistectomía o a las radiaciones. Y bueno, aquí estamos viendo lo que decía. Otra cosa que básicamente son los diferentes estadios. Aquí están viendo lo que es la resección transuretral. Están viendo esta asa, que es como un pequeño alambre con calor que nosotros controlamos con un pedal, y estamos básicamente haciendo esto. Estamos resecando el tumor. Vean que primero sacamos la parte frondosa del árbol, las ramas del árbol, mandamos eso separado a análisis y luego mandamos esta otra biopsia, que es la capa más profunda. Las mandamos separadas. Esto es otro tumor más agresivo, las mandamos separadas, pero queremos que el patólogo nos diga exactamente esto que te estamos mandando son las raíces del tumor. Están viendo el músculo, están viendo las raíces al final, cómo queda el músculo pelado, porque queremos que nos digan claramente si esta parte muscular está infiltrada o no está infiltrada. Cuando hemos resecado lo que les dije, el tumor, y nos dicen, no, esto es totalmente no infiltrante, pero en un solo pequeño tumorcito y fue completamente secado, a veces decimos al paciente, mire, lo vamos a observar. Vamos a hacerle endoscopias el primer año cada 3 meses y le vamos a tomar muestras de orina para hacer citología. Pero si vemos que hay múltiples tumores, que el tumor es muy grande, decidimos colocarle medicamentos intravesicales. Básicamente hay dos grandes opciones de medicamentos intravesicales. El más conocido, que es el bacilo de Carney-Guerin, que fue el mismo micobacterio responsable de la tuberculosis. Y esto fue un estudio interesante porque ellos encontraron que colocando esta bacteria dentro de la vejiga desencadena una respuesta donde el cuerpo, peleando contra la bacteria, de alguna forma veámoslo en forma sencilla,
potenciaba el sistema inmunológico peleando contra esta bacteria, y esa activación del sistema inmunológico atacaba las células cancerígenas. Entonces, por supuesto, el riesgo es que se puede producir una tuberculosis. Es muy poco probable porque esta bacteria está atenuada, está prácticamente muerta, y por lo tanto el riesgo de que se produzca es muy bajo. Hay que tener mucho cuidado, no lo usamos inmediatamente que hemos hecho la resección, porque los vasos sanguíneos están abiertos, esperamos que cicatrice un par de semanas. Antes de empezar este medicamento lo colocamos una vez a la semana por 6 semanas, esa es la inducción, y luego a los 3 meses volvemos a entrar a la vejiga a revisar si hay alguna lesión. Si no hay nada, colocamos 3 dosis más de mantenimiento, y esto lo hacemos generalmente por un año, que es cada 3 meses colocamos 3 dosis más de mantenimiento si no ha habido recurrencia local. Si hay recurrencia local, tenemos que volver a resecar y volver a verificar si este tumor que ha vuelto a aparecer sigue siendo superficial o el plan debe cambiar. Si el tumor ahora ya es agresivo y ahora es infiltrante, el plan cambia y ya no vamos a terapia intravesical. Otros medicamentos que se usan para terapia intravesical, pero que no es con este efecto inmunológico, sino con este efecto de inmunoterapia, sino directamente por drogas de quimioterapia, que algunas de las que se usan endovenosas, ahora también se usan intravesical. La más conocida son la mitomicina y la gemcitabina, y son también interesantes. Sobre todo ha habido una época de dificultades para la producción de la BCG intravesical. Hubo un tema en la fábrica, en la producción, y por lo tanto nos hemos visto obligados a tener que usar más estos medicamentos que siempre usamos, de preferencia la BCG, pero también son una excelente alternativa. La cistectomía parcial es algo que estuvo mucho de moda. La gente decía, bueno, ¿por qué van a sacar toda la vejiga si está un tumor ahí? Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen cistectomías parciales, las indicaciones muy precisas. Es una cirugía que realmente solo se hace en casos excepcionales. Hay que tener mucho cuidado al abrir la vejiga, porque estas células que están en el resto de la orina navegando pueden contaminar el abdomen y se pueden producir siembras tumorales en el abdomen. Por eso cuando incluso sacamos la vejiga en una cistectomía radical, tenemos mucho cuidado al cerrar los uréteres y al cerrar la uretra, para que ni una gota de orina caiga dentro del abdomen. Y realmente solo se hace cuando el tumor está en el techo de la vejiga, que se puede hacer una cistectomía parcial. Pacientes muy ancianos que no son candidatos para una cistectomía radical. Pero, les insisto, esta es una alternativa hoy en día excepcional. Yo creo que he realizado una sola cirugía de estas, una o dos en mi vida, y son en pacientes muy, muy seleccionados. El tratamiento de elección, si el paciente está en las condiciones adecuadas, es la cistectomía radical, que consiste en remover la vejiga y todos los ganglios linfáticos. Pero una vez que hemos removido la vejiga, tenemos que crear un nuevo reservorio, un nuevo tanque que va a recibir la orina. Y ese tanque lo vamos a conectar a la uretra para que el paciente pueda orinar por vía natural, o lo vamos a conectar a la pared abdominal y colocamos una bolsa de ostomía. ¿Cuál es? Básicamente, aquí están viendo, lo que hacemos es que tomamos un segmento de intestino delgado. Imagínense que este es el intestino delgado, este tubo, y lo que hacemos es que abrimos la costura, lo abrimos por aquí, y una vez que se abre queda una tela. Esta tela tiene circulación que la sigue nutriendo, y esta tela ahora la cerramos como si fuera una pelota de béisbol y la cosemos. Fíjense cómo queda ese reservorio. Aquí están viendo en este video básicamente cómo tomamos el segmento de intestino, medimos perfectamente, es un segmento que estamos seleccionando. Una vez que seleccionamos el segmento y lo medimos y sabemos qué tamaño y qué forma, esta es la vejiga que fue descrita por el doctor Studer. Hace unos días puse un post en Instagram con él. Él es una autoridad, un médico en Suiza, que fue quien describió el modelo de esta vejiga, de cómo se hace esta vejiga para que no solo que sirva de reservorio, sino que los riñones drenen adecuadamente y que la vejiga de alguna forma tenga la mejor fisiología más parecida, o el funcionamiento más parecido a una vejiga normal. Están viendo cómo se vuelve a reconstruir esta, y que tenga una forma esférica igualmente para la forma en que se contrae y se vacía. Y a este nuevo reservorio llamado neovejiga le pegamos los uréteres que vienen de los riñones para que la vejiga
drene. A veces tenemos mucho cuidado en no llamarla neovejiga. Por supuesto, es una vejiga nueva, pero no es exactamente como una vejiga. Por eso a los pacientes les explicamos para que estén claros que esto no es una nueva vejiga, esto está hecho de intestino delgado, el intestino puede absorber, porque el intestino está hecho para absorber, por eso estos pacientes pueden absorber orina y sus pH sanguíneo va a cambiar, y tiene una serie de cosas que tenemos que hacer para explicarles cómo saber si la vejiga de este nuevo reservorio se está vaciando, produce moco, porque el intestino produce moco, toda una serie de efectos que van a tener estos nuevos reservorios. Pero por supuesto, es lo más parecido a una vejiga normal. Cuando no podemos, por diferentes razones técnicas, porque el tumor está muy cerca de la uretra y no podemos hacer un reservorio y pegarlo a una uretra que tiene células tumorales, cuando la edad del paciente o tiene otras enfermedades adicionales intestinales que no nos permiten disponer de tanto intestino para hacer una vejiga nueva, tomamos un segmento de unos 15-20 centímetros, le pegamos los uréteres a ese segmento y el otro extremo del intestino lo llevamos a la pared abdominal, donde el paciente ahora usa una bolsa para recolectar la orina. Esos son llamados las urectomías. Y tenemos enfermeras especializadas en explicarle al paciente cómo se usa esta bolsa, cada cuánto se cambia, cómo se prepara la piel, cómo debe quedar la protrusión de este pedacito de intestino para que funcione adecuadamente y no gotee ni pierda orina. Es un proceso muy delicado para que esto quede correctamente realizado. Unas palabras sobre la quimioterapia sistémica. Como les dije, hoy en día hay evidencia que muchos de los pacientes que van a cistectomías, si el tumor era un estadio T2 en adelante, es decir, hay evidencia de infiltración del músculo, estos pacientes se les sugiere hoy en día que reciban quimioterapia antes de la cirugía. Si el paciente era un superficial de alto grado, es decir, no llegaba al músculo, era un T1, pero era de agresivo, estos pacientes pueden ir directo a cistectomía sin pasar por quimioterapia. Igual cuando los pacientes van a radioterapia, se hace una resección completa, se deja la vejiga lo más limpia posible, se les da quimioterapia sistémica y luego se les da radioterapia. Y en este proceso se sigue revisando la vejiga para estar seguro que la enfermedad ha respondido y no ha recidivado, porque de lo contrario se interrumpe este plan y se pasa al paciente a cirugía. Aparte de la quimioterapia, como siempre hemos hablado, bueno, esta es la radioterapia cuando se usa, y la inmunoterapia, que como les dije, lo hemos conversado, hoy en día la inmunoterapia es un pilar de la oncología, igual que fue la quimioterapia, la radioterapia. La inmunoterapia es algo increíble hoy en día, básicamente en forma muy sencilla. Lo que sucede es que el cuerpo tenía una serie de frenos que evitaban que el cuerpo respondiera exageradamente y contra ciertas enfermedades o patologías. La inmunoterapia consiste en estas nuevas drogas que se han desarrollado, que de alguna forma quitan los frenos que teníamos nosotros naturales, y por lo tanto el sistema inmunológico nuestro arranca a la defensiva, en una defensiva muy intensa. Por supuesto, en ocasiones puede producir efectos donde se potencian las enfermedades autoinmunes. Si el paciente tiene problemas autoinmunes de la tiroides o problemas, un paciente fue trasplantado de un órgano, de un riñón, por ejemplo, y ya está tomando inmunosupresores, y tú le das estos medicamentos que potencian la respuesta inmunológica, el cuerpo va a atacar ese riñón que fue trasplantado. Pero esta gran nueva alternativa terapéutica, donde es el mismo cuerpo el que responde sin los efectos de la toxicidad que tenía la quimioterapia, ha abierto una puerta tremenda, y es increíble ver las respuestas en diferentes cánceres, como la inmunoterapia ha funcionado. Bueno, gracias. Vamos a dejar de compartir la pantalla para contestar cualquier pregunta. Vamos a ver qué tenemos, si tenemos algunas preguntas en el chat. Y teníamos por conectarse, no sé si tenemos conectado a, vamos a revisar.
Bet, no sé si es, no, tenemos a Claudio Tranquilini. Claudio, a ver si tiene vídeo o solamente audio. Dale, déjale, permítele a Claudio conectarse. Y Claudio está en Margarita. Claudio Tranquilini, el antepenúltimo. Estamos esperando que Claudio fue operado hace muchísimos años. Y nada, quería que él contara su experiencia. Y déjame un segundito para ver. Claudio. ¿Está conectado? No te oigo, Claudio. Claudio está en Margarita. El audio, Claudio. Está congelado. Ahí está. Claudio, el audio. ¿Se conectó? Bueno, Claudio está conectado, pero no te escuchamos. Y se está conectando Pablo también. Están preguntando, mientras tanto, tenemos Irwin Pérez. En caso de un paciente con T2 o T3, ¿la quimioterapia sistémica sería antes o después de la cistectomía? Bueno, la evidencia dice, que sobre todo en los T2, que la quimioterapia debe ser antes. Ahí está Pablo. Pablo, activa el audio. La quimioterapia debe ser antes de la cirugía. Se ha demostrado que la sobrevida de los pacientes es mejor cuando reciben la quimioterapia antes. Pablo, qué gusto. ¿Cómo anda, doctor? Qué bueno oírte. Bueno, Bueno, lo más bien. te perdiste la primera parte, pero bueno, ya tú eres experto en el tema. Sí, la verdad que sí, por suerte. Bueno, nada, la idea, conversamos un poco lo que era el cáncer de vejiga, los factores de riesgo, los síntomas, el tratamiento, desde la resección, la remoción de la vejiga. Y queríamos, bueno, que nos contaras un poco cómo fue tus síntomas. Primero, bueno, evidentemente tenemos el permiso de, de, de Pablo de compartir esta historia y es él el que ha aceptado voluntariamente compartir esta historia. Pablo es un paciente nuestro de la Universidad Sur de California. Pablo está en Uruguay, en Montevideo, y fuiste operado hace 4 años. 2016. Hace, Diciembre del 2016. ¿ya vas a cumplir cuánto? 4 años, exactamente, es lo que recuerdo. 4 años, en diciembre. Pablo, ¿estás tomando mate? Sí. Qué sabroso, yo estoy tomando café. Ajá. Bueno, Pablo, cuéntanos. Le cuento. Yo comencé a principios en agosto del 2015 aproximadamente. Yo estaba en Brasil trabajando y hacía mucho calor y normalmente yo hago mucho ejercicio, siempre corro todos los días y había salido a correr del hotel, hacía calor en Brasil y cuando llegué fui a orinar y me salió sangre y dije,
¿Qué habrá pasado? Pensé que sería el calor. Después cuando regresé a Montevideo al mes y medio, también, un día que volví de correr, también me volvió a salir sangre, un chorro grande de sangre, y ahí consulté al médico. Eh, Eso fue en el 2015, consulté al médico 2 veces, me hicieron una ecografía de vejiga y de toda la parte abdominal y no me dio nada, o sea, no veían nada. Y el urólogo me lo trató como un posible sangrado por deporte, por rebotar y por... bueno, a los 2 o 3 meses me volvió a salir sangre y así tuve casi un año que me salía sangre una vez por mes o cada tanto. Me decían que era hematuria del deportista, hasta que al final, en mayo del 2016, cambié de médico y dije, no, no puede ser, pedí otra consulta y ahí me hicieron un estudio y me volvieron a hacer un estudio y me volvieron a hacer radiografía y ahí sí apareció una pequeña mancha y bueno, ahí me hicieron el estudio y ya me sacaron 2 pequeños tumores al principio. Eso fue en mayo y al mes, después del estudio de la patología, como dio que era un tumor maligno, me hicieron una recesión un poco más profunda en el músculo para ver hasta dónde llegaba. Y bueno, estaba ya en el músculo. Y ahí hice una consulta en Brasil, en el hospital en San Pablo, en el Sirio Libanés. Me hicieron un PET general para ver que no esté extendido en otro lado. Y el tratamiento fue quimioterapia, 3 meses, previo a la operación, que cuando yo lo consulté a usted, doctor, y en general la opinión de todos los médicos que había consultado tanto en Brasil como en Uruguay, el sistema más seguro, si se podría decir, era sacar la vejiga y próstata. Y ahí lo consulté a usted y una vez terminada la quimioterapia, yo empecé en septiembre, hice septiembre, octubre y en noviembre la terminé y ahí me fui a Los Ángeles y en diciembre me operé. Y bueno, y todo. Es interesante la secuencia, porque fíjate que eso pasa, o sea, es lo Sí, habitual que dicen sí, que es sangramiento por el ejercicio, como es sí, sangramiento sin dolor, solamente sangre y la sangre se va, a veces exacto. no, no, que sangramiento generalmente sin dolor, sin ninguna otra causa, hay que prestarle atención. Hay que hacer una endoscopia, hay que ver la vejiga por dentro. A veces se toma una pequeña muestra, si se ve que es positivo, hay que completar la resección. La resección tiene que entrar a una profundidad adecuada para saber si el músculo está tomado o no está tomado. Y luego hay que ir a quimioterapia antes de la cirugía cuando se sabe que ya compromete el músculo. Cuando no compromete el músculo, pero es agresivo, igualmente se puede ir directamente a cirugía sin la quimioterapia previa. ¿Cómo, cómo fue la quimioterapia? ¿Cómo la toleraste? ¿Algún efecto adverso? Sí, la quimioterapia en realidad no es muy eh, agradable como se pasa. Siempre trabajé. El efecto adverso siempre es el tema de la comida. La verdad que es muy difícil. El tema de la comida, el poder comer, bajé mucho de peso. Bueno, alopecia, esas cosas normales. Pero nunca dejé de trabajar. O sea, siempre tuve ánimo como para seguir trabajando y, y la pasé bastante bien dentro de todo, ¿no? Con Yo buen recuerdo ánimo. entonces que casualmente esa cirugía la hicimos fue en diciembre, ¿no? Diciembre, en diciembre. En diciembre, y me acuerdo además que fue, en esa oportunidad nosotros acabamos de arrancar, o sea, ya nosotros lo hacíamos en el hospital principal, pero en el hospital de Verdugo Que, Hills habíamos empezado con el robot, habíamos puesto el robot en Verdugo, y tú fuiste la Verdugo. primera cistectomía Sí, que hacíamos en el hospital de Verdugo Hills con el robot. sí, Y además era una cirugía con robot, pero es importante porque no solo fue la remoción de la vejiga, sino fue la creación del reservorio, toda exacto. intracorpórea. Hicimos toda la cirugía con el robot dentro del abdomen y Sí, sí. creamos el reservorio. Cuéntanos, Claudio, perdón un segundito, tenemos a Claudio Tranquilini, que también es otro paciente de Margarita, pero hace muchos años. ¿Por qué no te pones, probablemente el audio es porque no tienes
si te pones, o escríbele un texto a Claudio que si quiere probar audífonos, porque él dice que nos está escuchando, pero no lo podemos escuchar, que no me escucha. Una lástima. Entonces, ¿cómo fue la cirugía? Eh, la cirugía fue bien, fue un 8 de diciembre, el Día de la Virgen, me acuerdo clarísimo, el Día de la Virgen, el 8 de diciembre. La verdad que yo no sentí nada, digo, después de la anestesia me dormí y no, yo a mucha gente que me preguntan la recuperación básicamente, a ver cómo es. Eh, y digo, la verdad que la cirugía yo no sentí nada cuando me desperté, el tema que estaba inflado por el tema del aire, pero realmente es una de las cirugías que yo no sentí dolor realmente. La recuperación para mí, yo no sentí dolor por la cirugía. Y bueno, me acuerdo que al otro día de mañana usted vino y me dijo, hay que bañarse, levantarse y caminar. Pero muy bien. La verdad no tuve problemas. ¿Cómo, No me dolía nada. Realmente no me dolía la operación. O sea, más allá de un corte como que sentía, no sentía dolor de la operación. cómo ha sido la recuperación después? ¿Cómo has vivido, cómo se vive con una vejiga de intestino delgado? ¿Cómo ha sido, cómo fue, para que la gente, esa es la parte más interesante para el Sí. público, de entender cómo funciona este nuevo reservorio que está hecho de intestino delgado Eh, y que tiene se conforme sí. de vejiga y afectó el intestino porque usamos 150 centímetros del sistema intestinal que usamos para crear la vejiga. Eh, eh, Al principio, cuando, no sé si me están escuchando, pues en medio se entrecorta, pero al principio cuando la operación, más o menos lleva todo un mes después con el sistema de la sonda, es importante todo el tema del lavaje interno de la vejiga, por el tema del mucus que se genera. Creo que eso es la parte a veces un poco más complicada que hay que prestar mucha atención con la higiene. En ese sentido, mi esposa me ayudó mucho, tanto en el hotel y después, después que me sacaron la sonda, como que se va aprendiendo el sistema y realmente como que el cuerpo se adaptó a este sistema de aguantar el tema de la orina, porque uno no siente las ganas de ir al baño, no siente cuando está llena. Entonces como que uno se hace a un ritmo de vida de cada tantas horas voy al baño, o si tomo mucho líquido voy al baño. Obviamente estando en la casa uno es mucho más fácil, pero creo que uno se adapta lo más bien. Tú sientes, o sea, algunos pacientes dicen que tienen algunas sensaciones cuando la vejiga de intestino está llena. ¿Tú tienes Sí, yo lo alguna siento, sí. sensación? ¿Tú tienes alguna, o sea, evidentemente Sí, les insistimos en que orinen con sí, cierta frecuencia porque no sí. sienten la vejiga normalmente ni la urgencia de orinar? ¿Cómo describirías tú cuando tú sientes que la vejiga está llena y que tienes que ir a orinar? Yo me doy cuenta, es como un reflejo, pero me doy cuenta enseguida, más allá del tiempo, yo viajo mucho en auto y a veces viajo 4 o 5 horas en auto, yo me doy cuenta que a las 3 o 4 horas, si no voy al baño o no me doy cuenta del tiempo, yo siento como una especie de dolor en el riñón, como una sensación de que me duele algo la espalda, pero a la altura del riñón, y ahí me doy cuenta, miro la hora y digo, está, hay que ir al baño. Es la sensación, me avisa enseguida, esa sensación de sentir un dolor atrás, como en el riñón, como que me duele la espalda, vas al baño, voy al baño y enseguida se va, es inmediato el reflejo de Es irse. importante porque los riñones están conectados a esta vejiga. Esta Sí, vejiga se le dejó una chimenea, que es la vejiga que describió el profesor Urs Studers, para que la orina no se devuelva. Pero cuando la vejiga se llena, esta chimenea se llena sí, y los sí, riñones le cuesta empezar a orinar. Entonces, al estar llena la presión y los riñones no orinar, sientes la presión en los riñones. Por supuesto, exacto. lo ideal es no sentir esa presión.
Lo ideal es Obviamente, sí, sí. orinar Sí, antes de sentirlo. Otros pacientes refieren como unos cólicos abajo, una sensación de llenura en el no, bajo vientre, porque el no, intestino al estar lleno y se duele, es un dolor como un cólico. sí. Pero bueno, No, lo nunca, importante es nunca, tener la nunca he disciplina. tenido, doctor, nunca he tenido pérdidas por estar llena la vejiga, no. Lo más complicado, si se quiere, es la noche, que uno a veces no se da cuenta, y yo de noche me levanto normalmente, usualmente una o dos veces, solo me despierto y voy al baño. Pero ahí hay que dormir con pañales, nada más. Eso Pero es de día, importante. Eso es sí, importante porque los pacientes a veces de noche, y hay que explicarles, sí, pueden tener pérdida de orina porque están totalmente dormidos, el esfínter se abre, claro, y tener la disciplina tener la disciplina de pararse en la noche para sí, vaciar la vejiga, orinar sí, antes de dormir, para tratar eh, de que no pierdan orina, o a veces por seguridad ponerse un pañal por si pierden orina. sí, eso sí es Esta, normal. esta cirugía es una cirugía compleja porque es volver a hacer un reservorio, cuidar los esfínteres para que la vejiga, para que el paciente tenga control urinario y, por supuesto, cuidar los nervios responsables de la erección. No siempre se pueden preservar. Hay casos localizados como el tuyo que uno puede perfectamente preservar todo y el paciente puede recuperarse completamente. O sea, que es importante que cuando esta cirugía se hace a tiempo, los pacientes pueden comunicarse sin problema. Una cosa importante, también se conectó Irene Mezquita. Irene Mezquita es una paciente súper querida, operada de Mérida. Tenemos dos pacientes venezolanos operados hace mucho tiempo. Ves Irene, aunque esté en Mérida, tiene dificultades de la luz, si se puede conectar en video para también conversar con ella un rato y saludarla. Ahí está Irene, Hola doctor, ¿cómo está? de ¿Me escucha? Mérida. Bueno, interesante, Pablo, si quieres quédate conectado un rato para que oigas la historia de Irene. Irene también, por supuesto, ha colocado todo el permiso para conversar Sí, sobre su historia. sí. Irene, El único detalle que no le había dicho es que usted me había recomendado y nunca tuve que hacerme es sondarme. Yo me he sondado, me sondo normalmente a veces de noche para vaciar bien la vejiga y la verdad que en estos casi 4 años nunca se me tapó y lo que sí he visto con tomando el bicarbonato y haciendo las cosas bien, el flujo, la cantidad de mucus que se produce me bajó radicalmente. Casi nada tengo. esos dos comentarios son importantísimos. El primero, que educamos al paciente a pasarse él mismo a colocarse una sonda, Sí, porque hay que exacto. verificar que la vejiga se vacíe. Estas Exacto. vejigas de intestino delgado tienen un problema que es que pueden sobredistenderse con el tiempo. Los pacientes no son juiciosos como tú, no cuidan esta nueva vejiga y al no estar pendientes si la vejiga se está quedando con orina, la vejiga se va distendiendo, distendiendo, distendiendo y al final después tenemos problemas que no logran vaciarse de las vejigas y el paciente tiene que sondearse para lograr vaciar estas vejigas. Entonces es muy importante mantener las vejigas de una capacidad adecuada que no se sobredistiendan. Y lo segundo que comentaste es importante el uso de bicarbonato. Eso lo aprendí el profesor Studer. Él les deja bicarbonato independientemente de los gases en sangre del paciente. Les pone bicarbonato de por vida. Y es importante porque la orina se absorbe a través del intestino. Y esta orina que se absorbe, aunque sea poca cantidad, afecta el pH de la sangre. Y al afectar el pH, hay un mecanismo fisiológico que tiene que ver cómo se intercambian los hidrogeniones en la pared del estómago. Y esto puede producir acidez, puede producir síntomas intestinales, que el tomar bicarbonato evita todos estos síntomas y el paciente evoluciona perfecto. Entonces, es un detalle sencillo, pero hay que insistirles en que tienen que tomar bicarbonato de por vida a los pacientes que tienen las nuevas vejigas. Sí. Irene, Gracias, doctor. no, amigo, a ti, a tu señora, un Gracias, gusto. gracias. Espero, bueno, poder volver a vernos aquí en Los Ángeles o en Montevideo. ¿Cómo Eh, no? y por Ojalá cuando supuesto, sea. gracias a ustedes por toda la confianza en el equipo de USC. Gracias, doctor. Y voy a escuchar a Irene. Irene ha tenido la fortuna que no han tenido muchos, bueno, que la tienen muchos, porque realmente el tumor de vejiga, yo lo sé, el tumor de vejiga, si es diagnosticado a tiempo y se hacen resecciones, se puede lograr controlar y se puede lograr preservar la vejiga. Entonces, Irene, bueno, qué rico que estás en Mérida. Sí, qué bueno Acuérdate, verlo, doctor.
Qué gusto Acuérdate, enorme. acuérdate que tengo que te tienes que comer unos pastelitos andinos en mi honor. Claro que sí. En la semana voy a tener una sorpresa, voy a hablar con alguien muy querido de Mérida. Después les digo de con quién. Ok, Lo vamos a grabar, también va a ser por Zoom, de una persona súper querida de Mérida, y vamos a ya hacer creo esa saber, entrevista. ya creo saber, pero Estoy emocionadísimo porque lo vamos a lograr. Bueno, voy a decirte quién es. Vamos a hablar con el Monseñor Baltasar Porras. seguro, ya sabía, Yo seguro que sí. a veces quiero decir cardenal, pero no, ya es Monseñor. Perdón, no es Monseñor, Cardenal. y vamos a contar, bueno, todo el cuento y vamos a contar incluso hasta llegar a Roma. Entonces, va a ser una historia interesantísima porque son ya más de 8 años que fue y ha accedido igual que ustedes a conversar sobre su historia. Entonces, Irene, cuéntanos, ¿cómo empezó todo y cómo te sientes? Bueno, primero, encantada de verlo, doctor, y poder lograr vencer todas las dificultades para la conexión, pero bueno, vamos a ligar que todavía continúe. Lo mío, pues, fue parecido a lo del señor Pablo. Estábamos llegando, eso fue en finales de noviembre, comienzos de diciembre del 2014. No, perdón, del 2013. Estábamos llegando a Miami, me acuerdo, y estábamos visitando unos amigos. Y bueno, voy al baño. ¿Y cuál es la sorpresa mía? Que era como si hubiera echado una botella de vino tinto completita. El susto fue enorme, me asusté demasiado, pero después dije, pues no, ¿qué poder hacer? Me lo quedé un poquito callado y íbamos ya en la carretera, habíamos ya buscado el carro y tal. Y le digo a mi hija, que es mi amiga, mi confidente, mi maestra, todo, María Fernanda, y les cuento que había, pues lo que me había sucedido. Bueno, total es que lo que dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Al día siguiente no pasó más nada, fue la única vez en ese momento, no tuve ningún síntoma, fui asintomática totalmente, pero sí yo había tenido varias infecciones de orina. Pero bueno, me las trataba el ginecólogo, tan sencillo como no me hacía el urocultivo, que es tan importante para saber cuál es la bacteria específica a tratar. Pero bueno, no se sabía nada y tal, y pasamos el resto del viaje muy bien porque dije, bueno, vamos a olvidarnos de esto, vamos a disfrutarlo, no pasa nada, eso ya pasó. ¿Quién sabe qué sería? Alguna cuestión de alguna infección que había de atrás y tal. Y bueno, chévere, muy bien. Bueno, me encomendé a Dios y dije, vamos a seguir adelante, no pasa nada. Eso fue a finales del 2013, diciembre de 2013. Bueno, después cuando llegué a Mérida, llegamos a Venezuela y tal, pues no tuve ningún síntoma y a medida que iba avanzando el año, como en marzo, había muchos problemas había problemas en Venezuela y tal, y entonces pues se me dificultó llegar hasta al médico, a mi médico internista. Bueno, total es que como en marzo del 2014 tuve otro evento, no tan en cantidad como el primero, pero sí eh, manché bastante y bueno, ahí dije yo, esto ya no es. Se lo comenté a mi médico y él me dijo, vente a la consulta, vamos, porque cuando le vi la cara a él, no sé, sospeché algo. Bueno, él inmediatamente me remitió a, a, para hacerme un ecosonograma de vejiga. Ok, allí cuando la doctora ve lo que vio, pues quedó impactada porque se veía, ella se agarraba la cabeza y decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y resulta que había cantidad de puntitos en la vejiga, muchísimos puntitos veía ella por todo eso, y me dice, no, mira, con esto tú te vas a tu médico, al internista, y te vas a buscar un urólogo. Bueno, con todo esto me fui a mi médico, me remitió a un urólogo, que fue quien hizo el diagnóstico realmente. Bueno, y claro, él practicó una cistoscopia, por supuesto, con el examen que yo le llevaba del ecosonograma. Y bueno, inmediatamente pues dijo lo que tenía, que a veces uno no lo quiere nombrar,
pero sí me dijo, bueno, aquí lo que hay es que practicar una... En aquel momento yo no entendía nada, porque estábamos tan aturdidos, mi hija, María Fernanda, y mi esposo Fernán, no se lo conté a la familia para no preocuparlos, a mi mamá, por ejemplo, y bueno, nos lo quedamos calladito, y cuando yo hablo, o sea, él me hace la cistoscopia, yo cuando fui... bueno, él me hace la cistoscopia y ve todo eso, me dice, esto hay que sacarlo, tienes un CA y otros, no, un poco de cosas raras allí. Entonces él me dice, vamos a prepararla para operarte, pero me dio como un tiempo como de 15 días. En esto mi hija, que ella es súper activa, ella toma las riendas como de la situación y ella habla con la doctora y luego con el internista. Ya teníamos eso, pero se presentó un problema, o sea, no me correspondía aquí. Nombran al doctor Sotelo, no teníamos idea quién era el doctor Sotelo en aquel entonces, y me dicen, se van donde el doctor Sotelo, se van a Caracas, mi hija logró la cita, que en aquel entonces costaba mucho, porque había muchísima gente que iba, y ella lo logró, y eso fue en agosto del 2014. En esa fecha, era a finales de julio, comenzando agosto, ella logró la cita y nos dice, mamá, nos vamos. Y bueno, preparó todo, le dijo, bueno, váyanse como para regresar en un mes, a ella, a mí no. Y bueno, llegamos al consultorio del doctor Sotelo y con todo lo que yo llevaba, era como un dossier, con todas las cosas, mis exámenes, la cistoscopia del doctor, todo, él me ve, lo conocí por fin, y entonces, bueno, yo estaba muy asustada, muy asustado. Ellos, pues bueno, de verdad que el trato fue único, y los fellows que tenían aquel entonces maravillosos, casi que se convirtieron en mis amigos de inmediato, muy queridos. Y bueno, y ahí comenzó todo. Yo estaba muy asustada porque a mí me habían hablado, era de una cirugía robótica. Entonces yo le pregunto al doctor, ¿y esto? ¿Y cómo va a ser mi calidad de vida? Él me dice, nada, lo tuyo, por lo que veo, porque él empezó el doctor, usted doctor empezó a analizar todo y a lo que ve me dice, no, yo creo, esto lo podemos resolver por la paroscopia. Vamos a ver qué pasa. Ok. Entonces, bueno, allí ya se habían dado cuenta que era un tumor, ahí decía que era de bajo grado, tipo 1, y había mucha esperanza. Bueno, aquello fue un susto muy grande, pero bueno, lo importante es decir que hay que ir con mucha rapidez, hacerle caso a todos esos síntomas. ¿Por qué? Porque pues estaba de bajo grado o T1, no sé cómo explicarlo, el doctor lo explicó maravillosamente, entonces pueden tomar cualquier decisión rápido. En este caso, llegamos a Caracas el 3, el 3 de agosto del 2014. El 4 estábamos en la consulta. Y ya el día 5 fue todo, desde casi la madrugada, haciéndome todos los exámenes de control para operarme el 6 de agosto del 2014. O sea, en un día me practicaron todo, aquello era increíble, todos se abocaron a ayudarme, salía de aquí, me iba al otro examen. Bueno, total es que en la madrugada del 6 de agosto ya yo estaba preparada para la primera RTV, y allí pues se definía todo. Bueno, en mi caso, que Dios siempre me acompaña, habían 33 tumores. Y yo me acuerdo que cuando ya terminó todo, no sé si fue como largo, la verdad es que no sé, porque en sí la operación, la RTV, no le causa uno dolor porque uno está pues sedado, dormido o anestesiado, y hasta la recuperación es sencilla. Entonces después de allí se comenzó a analizar, después, bueno, me recuperé en Caracas, se llegó el momento que ya tenía que regresar, y él tenía que regresar porque iba pues todo a patología para saber la biopsia y los resultados. Obviamente todos esos días fueron intensos, muy intensos, y cuando llegamos de vuelta, pues el doctor tan bello, él me abraza y me dice, estoy tan contento por ti, porque todo salió muy bien, no había penetrado el músculo, se logró sacar casi todo lo que pude, porque me costó mucho, habían demasiado, y era tanta sangre de tanto cortar, que bueno, pues tuve que suspender la RTV y después, bueno, para las próximas. Bueno, después de esa RTV, eh, me hacen, bueno, tuve el lapso ese para recuperarme, después tuve otros eventos ajenos a lo de la vejiga,
y puedo regresar a Caracas. Yo me comunicaba con el doctor, me acuerdo que le decía, doctor, estoy muy preocupada porque ha pasado. Perdimos a Irene. Vamos viendo si logra conectarse. Es interesante porque ella tenía una vejiga con muchísimos tumores. Afortunadamente eran todos. Ya tiene. Ahí está volviendo. Ahí está. Hoy te vuelvo, ok. Dale. Bueno, esta es la señal aquí es un poco mala. Bueno, total, no sé si me estoy extendiendo mucho, doctor. No, entonces resecamos todos los tumores que pudimos. Eso es importante porque a veces la vejiga está llena de tumores y si sabemos que son de bajo grado, uno debe hacer todo el esfuerzo por retirarlos porque se puede preservar la vejiga. Y fue lo que hicimos. Nos fajamos a resecarlos todos. Uno a veces llega un momento en que no puede saber si queda alguno pequeño que no lograste ver porque eran 30 y tantos tumores y a veces tienes que volver a entrar para ver si quedó alguno puesto. Si la intención es preservar la vejiga debe quedar sin tumores. Entonces cuéntanos qué pasó. Ok, bueno, entonces volvemos a la siguiente. Ok, tenía que volver a los 3 meses para la siguiente, no se sabía, pero era para la siguiente cistoscopia, o sea, la primera de una cadena de cistoscopia. Entonces, bueno, llego allá y ya había comenzado, ahorita no recuerdo muy bien, pero no, fue en esa vez que comencé el tratamiento de inmunoterapia. Como volvemos, entonces me hacen la cistoscopia y bueno, sí, habían otros arbolitos de esos feos. Y entonces, bueno, me dice, mira, tenemos que hacer otra RTV. Yo me iba siempre que me iba a Caracas, me iba preparada para cualquier evento. Y te puedes quedar claro, bueno, mañana operamos. Después vino ya la segunda, creo que habían 4 o 5 en aquel momento. El grande ya lo habían logrado quitar en la primera RTV, eran 33 tumores. Y luego habían otros como 5. También se logra hacer la RTV, la resección total de aquello, y viene el tratamiento. Luego tenía que recuperarse la vejiga. Y entonces hicimos los contactos para lograr la vacuna a la BCG y comenzar el tratamiento. Bueno, el tratamiento fueron un ciclo de inducción, que se llama de inducción, y luego venían pues los ciclos, digamos, de, ¿cómo se llama? De Mantenimiento. refuerzo, ¿no? De mantenimiento, Bien. ok. Entonces fueron 3 de mantenimiento, no, 2 de mantenimiento y el primero de inducción. La reacción al primero, cuando fue el primer tratamiento de inducción, pues fue soportable, porque ¿qué se siente? Como un ardor, pero tolerable, y a medida de que pasa, porque eso se coloca durante mes y medio, es decir, 6 semanas. Cada semana va un vial, una vacuna, pues. Y luego, pues va como increciendo, diría yo, a medida de que va avanzando el tratamiento. Pero el primero, normal. El ardor que se siente es muy fuerte y bueno, pero pasó hasta ahí. Luego tenía otra vez cita cada 3 meses. Tenía yo los 2 primeros años, tuve citas cada 3 meses. Volvemos, también había otro poquito, se tuvo que resecar y seguimos. Ya para la última, empieza a ver, está muy bien, ya todo se cicatrizó, todavía quedaban como 2 en la parte superior, arriba del techo de la vejiga, se limpió. A toda esta ya yo tenía ya el tratamiento de inducción y el primero de mantenimiento. Ok, ya el segundo de mantenimiento fue fuerte, un dolor muy intenso, y me acuerdo que para este momento el doctor me manda también unas dosis de mitomicina. Ok. Entonces, bueno, En esta oportunidad ya tenías dificultades para tolerar la BCG. Ajá, Empiezan a producirse, puede producirse una tuberculosis, empezó a con fiebre, tuvimos que parar la BCG y pasar a otro esquema ya no de BCG, sino de mitomicina, que es una droga de quimioterapia intravesical, ¿no? ok. Y esa fue la última vez que tuviste después de esas lesiones. ¿Ya tienes cuántos años sin lesiones? Bueno, no, después vino la otra, sí, exacto, después vino la otra, el otro ciclo de mantenimiento, que fue como en febrero del 2016. Ajá, ya estaba el doctor por irse a Estados Unidos, y me acuerdo
que esa vez sí fue fatal, fatal. No la soporté, no logramos hablar por teléfono, el doctor estaba muy preocupado, yo le decía, no aguanto, doctor, esto es una locura, y yo creo que soy valiente para los dolores y para todas las cosas, y bueno, pero fue algo, una reacción, se desencadenó, pero así exacerbada, y de verdad que yo sentía que me iba a morir. Yo decía, prefiero 40 RTV que esto, era demasiado fuerte. Sentía que me quemaba todo por dentro, pero bueno, ya pasó. Luego, esta fue la última, el último tratamiento, y luego de eso, felizmente, gracias a Dios, no he vuelto a presentar lesiones. Seguí con las citoscopias cada 3 meses y ya estoy cada 6 meses. Eso desde el año 2016. Ya estamos 2020, ya este año me había hecho la primera, gracias a Dios se pudo lograr, la primera cistoscopia del año, y la otra me tocaba para julio, a mediados de julio de este año. Y bueno, por las circunstancias que todos conocemos, pues obviamente no se ha podido practicar. Pero sí quiero decir que bueno, gracias a Dios yo me he sentido muy bien y estoy siempre atenta a las infecciones de orina que se me van presentando. Me cuido como pues todo el protocolo que me decía el doctor y la doctora Natalia Otaño, que debo estar pendiente. Yo tengo algo muy positivo, que es que mi cuerpo nota, yo prácticamente las infecciones de orina soy asintomática, pero hay algo que me hace sentir que tengo la infección y yo misma, como estoy a distancia, inmediatamente ya me conoce un doctor de un laboratorio y le digo, creo que tengo infección de orina, y él me prepara el urocultivo y efectivamente está. A veces son moderadas, otras son más severas, y bueno, me tomo el antibiótico que me mandaba el doctor y yo consulto con la doctora y tal, y bueno, y perfecto. Este año, gracias a Dios, estoy libre de infección. Afortunadamente, pues yo creo que ya casi que me iban a dar para un año, cada año las cistoscopias, y por efecto de la misma situación, pues bueno, ya no sé cuándo podamos volver a vernos. El mensaje importante es que el tumor no infiltrante o tumor superficial de vejiga se puede manejar endoscópicamente, se puede preservar la vejiga, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que resecar completamente la enfermedad, hay que usar las drogas, las alternativas intravesicales, y hay que estar consciente que esta enfermedad puede volver a aparecer. Es recurrente, se puede disminuir la posibilidad de recurrencia tremendamente con estos medicamentos, pero que el paciente tiene que ser juicioso en sus controles, porque si esta enfermedad vuelve a aparecer, puede volver a ser superficial, pero puede hacerse infiltrante. Entonces, el mensaje es que hay que estar, no hay que quitarle el ojo, hay que estar muy pendiente, porque si algo aparece se puede volver a quitar antes de que entre a la capa muscular de la vejiga y que no podamos preservar la vejiga. Así que Irene, has sido afortunada, has sido súper juiciosa en mantener tu control y estamos seguros que vas a seguir perfecta. Así que bueno, Amén. otra vez, Pablo, Irene, gracias por compartir la historia de ustedes. De alguna forma, esto es lo que muchas veces los pacientes terminan de ver realmente la realidad de cómo se presentan las enfermedades. Así que bueno, sigan disfrutando. Un abrazo, doctor. Los quiero mucho y espero Igual, lo quiero volver a mucho. darles un fuerte abrazo. Saludos a la familia. Un beso. Gracias. Chao. Mucho gusto. Chao.